La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado José Yude Michelén, quien es un experto financiero, estudió en los Estados Unidos, es presidente de una empresa, de un puesto de bolsa en República Dominicana, Alfa, y de otras empresas más. Así es que le damos los buenos días en el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Michelén, hay un proyecto para modificar la ley de valores que fue consensuado, trabajado en el Banco Central conjuntamente con la Superintendencia de Valores. Pasaron muchísimos meses en la consultoría del Poder Ejecutivo, pero ya está en el Congreso. Tenemos entendido que ya han sido convocados los principales actores para que opinen sobre la ley, sobre el proyecto. ¿Y qué significaría ese proyecto, esa nueva ley? Bueno, actualmente la República Dominicana se regula bajo la ley 19-00, que fue aprobada en el año 2000. Esa ley, aunque fue aprobada hace 16 años, hubo algunos aspectos de esa ley que no se reglamentaron, como el de la cotización de acciones en bolsa, que es la renta variable, o como el registro de productos extranjeros en la República Dominicana. Nosotros entendemos que beneficiaría a la República Dominicana una nueva ley y sobre todo un nuevo reglamento que sea cónsono con las mejores prácticas internacionales, con los principios de IOSCO y con las prácticas que se utilizan en los mercados más desarrollados de la región, tales como México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá. ¿Podemos aspirar a eso en el país? Debemos de aspirar a eso, porque en la historia moderna no existe el caso de una sola economía que se haya desarrollado sin el desarrollo sostenible de un mercado de capitales, porque hay que recordar que el mercado de capitales es el sitio donde se junta el ahorro de una sociedad con la necesidad de inversión del sector real. A veces donde se gestan las grandes crisis, como en Estados Unidos. Eso es ineludible. Eso mismo decía Winston Churchill, que el sistema capitalismo es un pedazo de basura, decía, pero es el mejor pedazo de basura que tenemos ahora mismo. Michelén, siempre se ha dicho que aquí no se cotizan acciones porque la mayoría de las empresas grandes en República Dominicana son empresas familiares y tendrían que mostrar su contabilidad, tendrían que abrirse y que por eso no cotizan. Simplemente emiten títulos de renta fija, papeles. No, eso no es cierto. En la medida de que pudiera venir la mejor compañía de República Dominicana y quisiera cotizar en bolsa, no lo podría lograr porque al no haber un reglamento que regule cuál sería el proceso en que cotizaría la acción, esas compañías estarían sujetas al cambio regulatorio sin saber cuáles son las condiciones de juego, y eso lo haría prácticamente imposible, y de hecho no conocemos ningún ejemplo de ninguna compañía en el mundo que pueda cotizar sin un reglamento vigente, y para que cotice de una manera sostenible pues tiene que ser un reglamento que esté con las mejores prácticas de los países pues más desarrollados, de los mercados más desarrollados. ¿Y se puede hablar que ha habido un desarrollo del mercado de valores en la República Dominicana? ¿Y cómo podemos medir eso? Exponencialmente. Si uno se fija, antes del año 2000, con la creación de Cebaldón, habían cientos de cuentas de individuos que podían operar en el mercado, aunque solo fuera de renta fija. Hoy día hay cerca de 43.000 cuentas individuales que han podido desarrollar y que hoy se benefician del mercado de valores de la República Dominicana. Es decir, que el público ha confiado en el mercado de valores dominicano. El público ha confiado, y el público, la gente no es tonta. Si tú mides la tasa de interés real, que es la diferencia entre la tasa nominal menos la inflación, tú te darás cuenta que en la República Dominicana disfrutamos de la tasa real más alta fuera del hemisferio. O sea, que es mejor invertir aquí en República Dominicana en esos títulos que en los países comparables en la región. ¿Y qué tan seguro es? Porque mucha gente dice, bueno, pero invertir aquí o invertir, por ejemplo, en Estados Unidos, o en un banco. O en un banco, le da más garantías. Normalmente es un tipo diferente de inversión. En los países desarrollados, el dinero que tú depositas en el banco es el dinero que tú necesitas para tu vida corriente, mientras que los ahorros, para tú poder tener una rentabilidad sostenida en el tiempo, tú lo inviertes en el mercado de valores. Dependiendo del momento en la vida en que tú te encuentres, es el apetito de riesgo
que uno tiene. Si tú acabado de graduar de la universidad, pues tú lo que quieres es que tu inversión crezca rápidamente y se multiplique, y no te importa arriesgar más capital. Si tú estás a punto de retirarte, pues tú lo que quieres es preservar capital y sencillamente recibir unos pequeños intereses, pero asegurarte que el capital esté se va ahí. A mantener. Y eso se hace normalmente en el mercado de valores. Michelle, el tema de los impuestos en las transacciones en la bolsa de valores, estoy pensando porque recuerdo que eso fue un debate en junta con el tema de las acciones. En República Dominicana, si tú logras comprar una acción en una empresa, tú tienes que pasar, hay un pago impositivo. Eso lo hemos visto en las grandes transacciones por ganancia de capital. Entonces, ¿cómo sería el mecanismo en la bolsa de valores que no implique ese tipo de cosas? O los otros impuestos que normalmente, como el 0.15% que se paga por los cheques, pero por todas las transacciones. Sí, justamente en la eminente reforma fiscal que tiene que hacer República Dominicana, uno de los puntos que nosotros hemos estado abocando es el retiro del impuesto a las transacciones, conocido localmente como el punto 15. Este es un impuesto que es contraproducente porque hace que el gobierno a mediano y largo plazo consiga menos impuestos de lo que hubiera conseguido si este impuesto no existiría. ¿Y cómo se mide eso? Bueno, hay unos estudios que son del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. El último de ellos es del 2010 y otro que es del 2015, del 2005, donde se evalúa los casos en Latinoamérica y el caso de Suecia. Y en todos los casos, la conclusión es que un impuesto a las transacciones financieras es desproporcional en la gente más pobre, que tiene que pagar exactamente el mismo porcentaje, e incentiva a que las transacciones se hagan en efectivo, y a las transacciones ser en efectivo, el gobierno recauda muchísimo menos impuestos. En el caso de Suecia, el gobierno calculaba que iba a recaudar 1.500 millones por los impuestos financieros y al final terminó recaudando 80, porque el volumen de esas operaciones cayeron un 80% y se fueron a hacer fuera de la nación. Entonces, está súper comprobado que eso es contraproducente contra el mismo gobierno. Entonces, no nos sorprendería nada que en la próxima reforma fiscal esos impuestos lo hayan eliminado. Eso no quiere decir que vayan a tomar la propuesta que está haciendo CRES, que es de unificar los impuestos. Esa parte ya no la sabemos y no es nuestra área de expertise. ¿Y qué tú opinas de eso, de la unificación de esos impuestos? Mira, sin ser mi área de expertise, los casos más recientes de la historia, como el de los Estados Unidos, con el gobierno de Ronald Reagan en los años 80, se vio cómo, aunque contraintuitivamente bajar los impuestos piensa que se van a generar menos, al bajar el porcentaje, eso hizo que la masa de personas que estuviera incluida en el universo total de quienes contribuyen a pagar impuestos aumentara más que el porcentaje de impuestos que se dejara de cobrar, por lo cual en el caso de Estados Unidos se recaudó mucho más impuestos, aunque se simplificó el código y se bajó el monto del valor absoluto de lo que se tenía que pagar. El mismo paso pasó en República Dominicana con la reforma fiscal del año 1991, que ha sido hasta ahora la reforma fiscal más exitosa que ha tenido la República Dominicana. Entonces, un gobierno inteligente como este, uno esperaría que hiciera ese tipo de medidas que ha sido comprobado que en otros países ha funcionado. Y eso incluiría, Michelle, en el impuesto del 10% a la ganancia que tienen los depositantes en los intereses o los accionistas, por ejemplo. Lo normal es que el impuesto no se ponga en la fuente donde se esté generando para que no se desincentive al ahorro. Ese tipo de impuesto en los países más desarrollados se cobra al final de año, que es un impuesto a la ganancia. Y al final tú pagas un neto entre lo que te costó generar esos ingresos y la diferencia de lo que tú produciste, que es el valor neto. Michelle, pasándonos rápidamente al tema internacional, que es el de hoy, el referéndum en Gran Bretaña sobre permanecer o no permanecer en la Unión Europea. ¿Cuál sería el impacto para Gran Bretaña de salir de la Unión Europea? Los mismos reportes que han producido los ingleses dicen que es aproximadamente 38.000 pounds, libras esterlinas, que le costaría a cada inglés salir de la ¿Cuánto? 38.000 libras esterlinas. Son los números que nosotros vimos que calcularon los propios ingleses aproximadamente, que le costaría a cada inglés salir de la Unión Europea. ¿Por qué?
porque en Inglaterra es donde está el centro financiero europeo. Inglaterra no gozaría de poder tener los bancos europeos en Londres dando servicio sin tener un tipo de acuerdo como el que tiene Suiza o el que tiene Noruega. Y ese sería, en el mejor de los casos, el trato que le podrían dar a Inglaterra. Ese trato implicaría que Inglaterra tendría que pagar exactamente lo mismo que está pagando hoy día en contribución a la Unión Europea, tendría que recibir los inmigrantes de la misma forma que lo recibe hoy, que ese fue lo que quiso eliminar Suiza, y no pudo, y Noruega, y tampoco pudo. Entonces, ¿de qué le sirve a Inglaterra salir de la Unión Europea para pedir, intentar negociar un tratado de libre comercio con ellos, donde le implicaría que tendría que tener los mismos costos sin los beneficios de poder votar e implicar el voto que tienen ellos dentro de la Unión Europea? Entonces, para los ingleses no tiene ningún sentido salir de la Unión Europea, y yo me atrevo a votar como usted lo que quiera. Entonces, ¿por qué esa mayoría en algún momento aprueba la salida? El problema con eso fue un problema político dentro del Partido Conservador, donde el señor Cameron, para conseguir unos votos que le hacían falta hace 2 años en unos temas internos, le prometió a una ala del partido de ellos que iban a tener este referéndum. Eso le salió caro en el sentido de que ellos estaban apostando que el partido de los trabajadores, el Labour Party de allá, que siempre ha apoyado la Unión Europea, iba a salir a hacer campaña. Sin embargo, el líder del partido de los trabajadores se ha mantenido, de hecho, ahora mismo está de vacaciones, no ha participado de la manera que se hubiera esperado para defender la Unión Europea, y le tocó al mismo Partido Conservador tener que salir a defender. Y bueno, lo más probable, los últimos números que nosotros manejamos es que Inglaterra se va a quedar dentro de la Unión Europea. Pero va a ser muy apretada la votación, parece. Bueno, eso no pasa nada. Recordemos en el caso hace 7 años, cuando le tocó a Holanda hacer la votación sobre la Unión Europea, si aceptaban o no las nuevas medidas. Ellos votaron que no. Lo único que hicieron los políticos es volver en 2 años, pasar la misma votación y esperar que pasara. O sea, no pasa nada porque hay un Brexit. Los políticos pueden volver en 3 años y pasar la votación si es que no pasara a favor de ellos como ellos quisieran. Nosotros sí pensamos que la votación va a salir a favor de mantenerse en la Unión Europea. Fantástico. Siguiendo con la bolsa de valores, ¿sí? También ha crecido mucho el mercado secundario. Ha crecido mucho el mercado secundario de operaciones de renta fija. Desafortunadamente... El mercado secundario de renta fija, para mayor ilustración de los televidentes que no manejamos tan bien como Ramón y como tú, ¿de qué se trata? Es cuando un instrumento sale a cotización. ¿Un instrumento es qué? ¿Un depósito? Básicamente, un certificado. En el mercado de valores existen 3 grandes grupos de instrumentos. Por un lado está la renta variable, que son las acciones, y se le llama renta variable porque su precio fluctúa y el beneficio que el inversionista recibe va a depender del precio en el que él compró y el precio al que vendió. Por eso le llaman variable. Eso no existe en nuestro mercado. Eso no existe en el mercado de República Dominicana. Otro de los grandes grupos es la renta fija, que son los instrumentos más antiguos que hay. ¿Esos son los certificados de inversión? Esos son los instrumentos de deuda, que son bonos que se emiten, que si es a menor de 1 año se le llama papel comercial, y si es mayor de 1 año se le llaman bonos. Desafortunadamente, la mayoría de los bonos que se transan en el mercado secundario de República Dominicana, aunque son los más atractivos del hemisferio, que son los bonos del gobierno, es el único instrumento que tiene el inversionista prácticamente para invertir en República Dominicana. Nosotros entendemos que cualquier mercado sostenible tiene una variedad de productos que los inversionistas pueden invertir. ¿Y por qué no lo tenemos? La ley 19-00 contempla el registro de productos que cotizan en mercados reconocidos por IOSCO y que son de oferta pública. Sin embargo, el reglamento en 16 años nunca se hizo. Es importante que en la nueva ley de valores, cuando se apruebe, el reglamento salga lo antes posible, porque
Desafortunadamente, el súper rico y el rico tiene una cuenta afuera de República Dominicana, él sí tiene acceso a invertir en todos esos productos. El que más se ve afectado es la clase media, que no tiene el capital suficiente para abrir una cuenta en el exterior y no tiene acceso con esta regulación vigente a poder invertir en ese tipo de instrumentos. José Yude Michelén, muy interesante. Te vamos a tener que invitar con más tiempo para hablar no solamente del mercado de valores, sino del tema de la economía dominicana y de la economía mundial. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a usted por la invitación, siempre a sus órdenes. Gracias. Sí. Nos vamos a comerciales. Nuestra próxima invitada es la licenciada Natalie María Hernández, ella es directora del Consejo Nacional de Envejecientes. Volvemos en unos minutos.